mi banco, que Dios bendiga mi banco, mi banco, mi banco, como te quiero mi banco. Para ti, mi banco Magdalena, con el sentimiento de la cumbia. Baila conmigo, banqueña. ¿Qué tal, amigos? Mi nombre es José Antonio Palencia Mier. Soy periodista de profesión e investigador cultural. También soy guía turístico, compositor, músico y poeta. Me he dedicado a la investigación de nuestra historia, de aquellos elementos que se han ido dilatando en el tiempo y han desconocido por muchos y olvidado por pocos. Sin embargo, trato de revivirlos de la mejor manera, yendo a la fuente de información para así tener esto conciso y preciso, y no que nuestros oyentes, nuestros televidentes tengan una información exacta y fidedigna. El banco está ubicado en el cono sur. ¿Por qué cono sur? Porque aquí convergen tres sures: Magdalena, Bolívar y Cesar. También retrotrayéndonos, el banco fue emporio de tres razas: los Pocabuy, los Malibúes y los Chimilas. Ellos conformaban el famoso país de Pocabuy. Cada uno tenía su modo de ver, modo de vivir, y otros su manera de subsistir. Ellos tenían un detalle que amaban: la belleza, la naturaleza. Por ejemplo, ellos a la mujer, a la quinceañera, llamémoslo así, de los Pocabuy, le llamaban princesa Pocabuy. Los Chimilas le llamaban doncella Chimila. Y los Malibúes le llamaban duquesa Malibú. Y ellos se preguntarán, ¿por qué esos nombres? Por la influencia europea. Porque como siempre llegaban los conquistadores, y ellos, inclusive muchos de ellos, los llevaban de servidumbre a sus hogares, y ellos fueron aprendiendo. Hasta el punto de que en la cumbia ellos comenzaban a bailar con mantas hechas, tejidas por ellos mismos. Después le cambiaron a vestidos. Y de ahí que los Chimilas, los Pocabuy, los Malibúes formaban esa hermosa historia, esas costumbres nuestras que se han ido dilatando, pero sin embargo nosotros somos un emporio de etnias creativas. Ellos, cada uno, por ejemplo, como dije yo anteriormente, se dedicaba a un oficio. Y el banco es eso, un centro de acopio de distintas razas. Aquí hacían un encuentro los indígenas de 7 tribus en determinada época del año. ¿Por qué 7? Porque ellos amaban la naturaleza y tenían en cuenta los 7 colores del arco iris. Quiero hablarles sobre nuestras costumbres, tradiciones y leyendas de nuestra tierra. Sobre todo, una que se ha perdido, que muchos no conocen, eran las famosas cucañas. ¿Qué eran las cucañas? Eran aquellas costumbres como la vara de premio, la puerca pelá, el gallo enterrado, la vaca loca, la gigantona, las bolas de juego. Todo eso se ha ido perdiendo. Sin embargo, todavía se guarda la costumbre de las bolas de juego. Los demás sí se ha ido dilatando en el tiempo. El gallo enterrado se perdió, la vaca loca lo mismo. Ya la juventud no conoce y tampoco se preocupa por investigar nuestra historia y nuestras costumbres. Yo le doy un mensaje, un consejo a los jóvenes que investiguen, que averigüen la historia nuestra, para que sí, cuando vayan por fuera, tengamos en cuenta que estamos en el país de Pocabuy, donde 3 etnias se reunían y hacían sus rituales. Pertenecemos nada menos que a la margen derecha del río Magdalena, a la historia anfibia, esa historia hermosa que tenemos. Por eso es que no debemos olvidarla. En el Banco Magdalena se ha desarrollado algo que lamentablemente se perdió, que eran los famosos cumbiones, como aquel famoso cumbión de Papagüelo, donde venían grupos de afuera, bailadoras de los pueblos vecinos, como Venancia Barrios Nuevos,
y hay otras. Y sin embargo, eso se perdió. Papá Abuelo fue un elemento que no bailaba, no componía, no tocaba, pero era altruista, le gustaba mantener esa chispa, esa llama de nuestra cultura. Y de ahí que se creó el famoso cumbión, y venían grupos de Talaigua, de varias partes de la región, y ahí formaban hasta 3 días de cumbión, antes de la Candelaria. Y en la Candelaria, todas las noches. Había algo importante que cabe resaltar, que la gente no conoce, era que la mujer que bailaba ahí no tomaba, porque no le estaba permitido. Y las flores que utilizaban para adornos en la cabeza eran blancas. ¿Por qué? Por la pureza, por la paz. Por eso entonces, ahora se cambió, y eran por ejemplo flores de azucena, de heliotropo. Ya se cambió ahora al famoso coral, que es rojo, y se perdió la esencia de la pureza. Pero sin embargo, se llama también el coral la flor de la cumbia. Hay algo importante que son dentro del ritual a la famosa cumbia, la cumbia aborigen. Los indios, o nuestros hermanos aborígenes, ellos cuando hacían los ceremoniales, danzaban alrededor del fuego. Ellos utilizaban el famoso, para lo que le llaman hoy tambor, utilizaban un tronco hueco y le daban con dos baquetas que le llaman. Y así ellos, ese tambor tenía doble función. Función para festejos ceremoniales y para caso de una emergencia, un enfrentamiento entre tribus, que ya era un toque guerrero. Ellos le llamaban al tambor la voz de la tierra, porque nace de un tronco que fue un árbol, y la tierra porque es la madre nuestra, porque el que moría, enterraban, volvía a su origen, a la tierra. Entonces el aborigen es muy apegado a sus costumbres, a sus partes raizadas. Si ustedes observan en la parte coreográfica de la cumbia actual, la cumbia se baila en sentido contrario a las manecillas de alrededor, ¿verdad? Bueno, ¿por qué? Porque nuestros aborígenes tenían la creencia de que cuando uno de sus hermanos moría, al hacerle el ritual, él se iba a la eternidad. Y era un círculo, comenzaba a girar y se iba alejando el alma del hermano. Y de ahí que esa costumbre fue trascendiendo hasta nuestros días. De ahí la cumbia nuestra se baila en sentido contrario. ¿Por qué? Porque ellos colocaban al difunto en una troja hecha de guadua y cubierta de pencas, y le colocaban un cuero encima, colocaban en la parte que le diera el sol. Sin embargo, ese difunto no se dañaba. ¿Por qué? Porque ellos lo preparaban. Ellos tenían sus costumbres, su forma de prepararlo, y él no se dañaba, permanecía varios días. Lo exponían ahí para que él se despidiera y la madre naturaleza lo acogiera en su seno. Algo que se perdió aquí en el banco son los famosos carnavales. Esa época hermosa, donde existían hasta 7 casetas. Había algo importante en los carnavales, era el famoso capuchón. ¿Qué era el capuchón? Era un disfraz que se colocaban sobre todo las mujeres para camuflarse, muchas pegarse sus escapaditas con otro, como decían por ahí, con el caimán. Y había un detalle, que era que la persona que se iba a disfrazar tenía que sacar un permiso en la tesorería. Era un número que le pegaban en la capa o en el capuchón para así identificarlo y poder, en caso de cualquier emergencia, lo podían ubicar. Aquí hubo en el banco varias casetas famosas: la caseta Catoto, el Maribú, la Escoba, las Tinajas, el Recreo, y así fueron desapareciendo hasta que esa costumbre nuestra quedó en el olvido. En el Banco del Ayer hay algo importante, que el banco ahora no tenemos, pero el banco tuvo más de 9 fábricas. Y una famosa fue la licorera, que nació aquí. Y por falta de apoyo, pues la vendieron. Y fabricó un ron que ganó medalla de oro
en México, el famoso ron Matusalén. Hubo fábrica de chanclas, de gaseosa, habían astilleros, fábrica de botes, de lanchas, y sin embargo todo eso fue desapareciendo, como pasó con varios pueblos de la costa, que cuando dejaron de funcionar los barcos, desaparecieron en el tiempo, y hoy se encuentran, son pueblos fantasmas. Pero el banco, gracias a Dios, se ha mantenido, a pesar de las vicisitudes. Aquí estamos firmes, como las ceibas del puerto arriba, ceibas tricentenarias, que tienen su historial hermoso, y ojalá nuestros amigos tengan la oportunidad de conocernos, de visitarnos, de tomar la famosa chicha y mamo y el rumbo de Cabeza de Bagre. Bueno, siguiendo nuestras páginas históricas, encontramos un episodio hermoso, que fue bélico, en la famosa Batalla de la Humareda, ocurrida el 17 de junio de 1885, en un sitio aquí llamado El Pobo, cerca de la Humareda, en el departamento de Bolívar. Este se significó entre fuerzas rebeldes y fuerzas nuestras, o sea, los rebeldes de esta zona se enfrentaron en ese sitio. Los rebeldes utilizaban armas autóctonas fabricadas en esta zona, como es la famosa bazuca criolla. La famosa bazuca criolla era elaborada en bambú. Le colocaban estos pines que eran de hueso y pedazos de madera. También utilizaban la cerbatana, que era algo que lo soplaban y botaba un dardo envenenado. Los patriotas, que llamaban así, tenían 7 naves que fueron quemadas en ese sitio. Entre ellos el Birna, que era donde llevaba la pólvora, y una flecha incendiaria cayó y logró prenderle todo el depósito, y así acabaron con las embarcaciones. Ahí surge un detalle que a raíz de esa batalla desaparece, finaliza la guerra de los 1000 días y surge la famosa Constitución del 86. Ahí fue tanta la sangre derramada que el río cambió de color, se puso púrpura, y los lugareños le llamaban Río Rojo o Río del Combate. Los caídos en esa batalla fueron traídos al puerto del Banco y enterrados en ese entonces frente a la plaza de la iglesia. Ahí están unos pececillos que identifican las tumbas. Esa plaza, a raíz de ese acontecimiento, toma el nombre de Plaza de los Mártires, en honor a los caídos en la batalla de la Humareda. Con relación a la situación que estamos viviendo, llamada popularmente pandemia, el gremio artístico ha sufrido mucho, porque, por ejemplo, las famosas moñas que le llama uno en el campo musical no se han dado, las presentaciones, los conciertos, nada de eso. Pero sin embargo, ahí uno ha vivido, gracias a Dios, con ayuda de amigos, de entidades que han ido colaborando, y por eso estamos aquí, gracias a Dios, vivos y dando la batalla y esperando que todo esto pase, para así reactivar nuestra divulgación de artística, nuestras manifestaciones folclóricas y esos festivales hermosos que se dan sobre todo en esta zona, la zona ribereña, que vivan y así mostrar lo nuestro, la imagen hermosa que tenemos de la cultura anfibia. Quiero expresar algo importante, que es agradecimiento al Ministerio de Cultura por el programa Comparte lo que somos, a la Fundación Carmen Mantilla, llamada popularmente FUNCAN, por el apoyo dado a los artistas locales y regionales, porque es una entidad que, a pesar de la problemática que tenemos, repito, se ha mantenido y siempre tiene en cuenta al artista, así sea con algo pequeño, pero muchas veces no es lo grande del objeto, sino el detalle. Y él ha tenido, en la dirección de Liuma, tenido ese detallismo, esa forma de colaborar, y aquí estamos, esperando que el Creador nos siga bendiciendo, y bendiciones a ustedes, amados. Ay, mi tierra hermosa, de lindos paisajes, de gente amable, que enamora a quien visita. Hoy quiero hacer un homenaje a esta hermosa tierra por su cultura bonita. Hoy pido al Dios de los cielos que siempre bendiga
de nuestra cumbia banqueña. Mi nombre es Julia Arango, soy gestora cultural del Banco Magdalena. Mi inicio por la cultura nace desde que tenía yo creo que 6 años, porque me gusta mucho el folclore. Soy folclorista, los años que tengo de vida pues he participado, desde los 17 años comencé a participar en el Festival de la Cumbia, quedé en segundo lugar la primera vez que concursé. Años después participé 2 veces más y que me traje el primero y el segundo puesto, el tercer puesto también. He tenido grupos folclóricos. En el año 2012 al 2015 hice un recorrido a nivel nacional por la ciudad de Santa Marta, Barranquilla, Manizales, Medellín. Un recorrido largo que estuve con el ballet folclórico Rafael Sales Galván. La cumbia banqueña nace alrededor de 1680, gracias al aporte de los indios Pocahú. Bueno, la cumbia tiene su origen a partir de una ceremonia ritual, en la que los indios nativos bailaban alrededor de sus muertos. La cumbia evolucionó con la llegada de los españoles y los esclavos africanos. De España llegó el vestuario y de África el sonido del tambor. Los pasos básicos de la cumbia es deslizar los pies, sin mover sus caderas. Una de las técnicas es colocar la toalla en el piso para deslizar los pies, tratar de llevar un zigzag entre las rodillas y no mover las caderas. En el movimiento, cuando baila la niña, las rodillas tienen que hacer un zigzag, si se dan cuenta en el ejemplo que le estamos dando. Sus caderas tienen que ser muy caudalosas, no tienen que tener ese golpe que se nos da muchas veces en nuestras caderas, tiene que ser despacio y arriba. El paso básico del hombre es el pie izquierdo deslizándose y el pie derecho un poco inclinado, llevando la marcación al compás del llamador con el pie izquierdo. Cuando en la cumbia es coreográficamente marcada, los pasos son los siguientes. Primero, el recibimiento de las velas. El hombre se acerca 3 veces a la mujer. La mujer en su movimiento coquetea, tratando de recibir las velas. El segundo paso es el famoso derecha con derecha e izquierda con izquierda. La cumbia del Banco Magdalena se baila contra las manecillas del reloj. Mi mamá me echaba un cuento a costa de un
pueblo, orgullo pocabullano. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. Hoy pido al Dios de los cielos que siempre bendiga al pueblo banqueño, que nuestra cultura trascienda con su melodía por el mundo entero. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.